Empezamos con Vallado Molina Perla, Dana Paola Chansek, Presente. gracias. Leslie Collipech, Presente. gracias. María Fernanda Guerrero Vela, se encuentra con nosotros María Fernanda, Presente, maestro. gracias. Shannon Juárez Segovia, Irving Gustavo Lastra Canul, Presente, profe. gracias. Daniela Guadalupe Mookosh, gracias. Presente, profe. Paola Ayanel Nachim, Presente. gracias. Gabriela Sánchez Segovia, gracias. Isabel Tunfrías, y Estefanía Rodríguez, Presente. gracias. Isabel, ¿estás con nosotros? Presente, maestro. Gracias. Bien, vamos a comenzar con lo que es la clase de hoy. ¿No saben nada de su compañera Perla? Eh, si tuvo algún problema, alguna situación para la conexión. ¿Saben algo de su compañera Perla? No, no, profe, hace rato dijo que estaba estudiando para la exposición, pero no sabemos si está fallando o algo así. Ah, ok. Sí, sí es porque pues no está conectado. Bien. Es correspondiente a pues voy a dar a ver si en un minuto más se conecta, si no pues empezaré el tema de ella. Bien, ayer estábamos viendo algunos elementos básicos correspondientes a lo que son los procesos cognitivos que deben de estar presentes en el proceso de la escritura. En este aspecto ya sería en este aspecto lo que llamaríamos nosotros el aspecto de la producción al momento de hablar en el momento de elaborar lo que son los diferentes mensajes o los diferentes enfoques cuando nosotros queramos establecer esos procesos. Entre ellos habíamos mencionado entre los últimos lo que era para una vez que yo ya he comprendido, recordemos lo que ayer estábamos viendo que una vez que hayamos comprendido, por ejemplo, lo que las personas nos están escribiendo o el texto que nos toca a nosotros leer, ya sea en inglés o en español, tenemos nosotros que estar analizando lo que son los tres procesos, que son procesos subléxico de reconocimiento, el léxico y fonético de recuperación y lectura de una palabra, y el supraléxico, que es de lectura de unidades superiores a la palabra. Recordemos que cada uno de estos enfoques
estos procesos deben de darse al mismo tiempo. Y una vez que yo ya he desarrollado este nivel o estos procesos simultáneamente, ya debería yo ser capaz al momento de realizar lo que es el proceso para poder escribir ahora en ese aspecto, elaborar una respuesta en correspondencia al mensaje que nosotros estamos pues leyendo o estamos revisando. Entre ellos hablábamos de la planificación del mensaje, la construcción de las estructuras sintácticas, la selección de palabras y los procesos motores. Correspondiente a lo que me interesa es ver si se comprendió, ese es el aspecto correspondiente al tema de la construcción de las estructuras sintácticas. Que dice, en este aspecto dice que una vez que se ha acotado el mensaje que se quiere plasmar por escrito, se arma el esqueleto gramatical en el que posteriormente se imbrican o se incluyen las palabras. ¿Sí quedó comprendido este aspecto de la construcción de las estructuras sintácticas o hay alguien que tenga alguna duda? ¿Cómo vamos con ese aspecto? Me interesa evaluarlo bien. Maestro. Bien. Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo? ¿Qué significa la construcción de estructuras sintácticas? ¿O qué significa o por medio de un ejemplo en el cual podamos evidenciar este aspecto? Solo para recapitular lo que ayer vimos. ¿Qué significa construir estructuras sintácticas? Mm. ¿Es ordenar palabras, profe? Sí, no solamente es, por ejemplo, imagínate, Irving, de que, por ejemplo, te están respondiendo en inglés. El interés, aquí en la construcción de estructuras sintácticas es elaborar cómo vas a armar este esqueleto de tu mensaje, cómo lo vas a armar. ¿Qué Que va tenga primero? lógica, ¿no? Ah, ¿cómo? Que tenga lógica. No solamente tenga lógica, es que tenemos una situación, porque a lo mejor pues para nosotros tenemos una situación que ya en el idioma español ya tenemos, creo que internalizado el aspecto de lo que es la construcción de una estructura sintáctica, de cómo podemos, dependiendo de las oraciones, dependiendo de los mensajes, cómo es que respondemos en relación a los mensajes, cómo estructuramos las palabras que sabemos. Imagínate que, o imagínense más que nada que ustedes saben muchas palabras. El problema de saber las palabras ahí no se queda. El problema es cómo ordeno y cómo estructuro cada palabra para que efectivamente el mensaje vaya de acuerdo con la intencionalidad de lo que quiero decir. En este aspecto, por ejemplo, en español sabemos, por ejemplo, cómo responder en relación a cada mensaje. Pero aquí mi pregunta es, ¿tenemos claro este aspecto en relación, por ejemplo, cuando hablamos de la lengua inglesa? Si entendemos cómo es armar un esqueleto, una construcción sintáctica mental, cómo la planeamos, cómo la desarrollamos primero en nuestra mente, para después, al momento de reproducirlo a través de la escritura, si tienen claro este aspecto, cuáles son las reglas que deben ustedes seguir en el aspecto sintáctico de los mensajes.
Ese es lo importante, porque recuerden de que así como existe en el español, en el inglés, dependiendo de el contexto, es cómo lo vamos a escribir para que el mensaje vaya acorde. Eso es a lo que se refiere al aspecto de la construcción. Si yo no tengo la idea correcta de cómo voy a ubicar y en qué lugar la palabra en mi mensaje, ahí es en donde se dan los problemas y los malos entendidos. Es lo que yo les había comentado. Existen más malos entendidos y creo que la mayoría los hemos sufrido de gente que no respeta estructuras sintácticas y después no entiendes lo que te trató de decir. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que alguien les escriba algo y no saben ni qué pensar ni cómo interpretar lo que una persona les escribió y eso es en español. ¿A alguien le ha sucedido eso? Y Pues imagínense que se vuelve más complicado esto en lo que es el idioma inglés, porque así es como después se dan las dificultades y los problemas de comunicación. Una vez que ya lo tienes en la mente, ¿cómo vas a ubicar o más o menos en qué tiempo verbal si es en singular o en plural, si vas a incluir algún adjetivo? Es cuando después ya se debe de seleccionar las palabras dentro de tu estructura. Y por último, ya realizas el proceso de escribirlas. Pero en este aspecto, pues por lo general que siempre decimos que cuando nosotros vayamos a escribir algo, primero pensemos en escribir y planeemos, construyamos cómo lo vamos a ordenar, en qué tiempo, con qué intención y ya después seleccionamos cuidadosamente las palabras y ya después las escribimos. Este es un proceso que si lo seguimos al pie de la letra, va a ser fácil de que las personas se puedan comunicar. Bien, hasta este momento ya quedó un poco más claro este aspecto o alguien tiene alguna duda. Si no, para pasar al siguiente tema. Ok, bueno, al parecer creo que la mayoría estamos en el mismo entendido. Bien, este, Perla, ¿ya estás lista para tu tema? Ah, creo que sí. Ok, no te preocupes, de todas formas, cualquier cosa te estaría apoyando, ¿sí? ¿Puedes, compartir tu presentación? Sí, ahorita lo comparto. Gracias. No sé si ya lo ven. Mm, sí, sí, Sí. Bueno, a mí me tocó hablar del procesamiento fonológico y léxico semántico. Comenzaremos hablando del proceso fonológico. Dice que es un fenómeno natural de las lenguas por las cuales unos sonidos influyen sobre los otros y se provocan cambios en la articulación o sonido en un determinado contexto sonoro o se produce reestructuraciones del sistema fonológico. Esto quiere decir que
el proceso fonológico viene directamente de los sonidos, de aquellos de que escuchamos, que articulamos y que se producen a través del habla, que nos ayudan a identificar las partes cuando hablamos. Ahora, debemos de saber las diferencias entre la fonología y la fonética, ya que se puede llegar a confundir ambos estudios. Por ejemplo, la fonética dice que son los sonidos del habla, mientras que la fonología son los sonidos de la lengua, o sea, los fonemas. Podemos decir que la fonética es una rama de la fonología, ya que la fonología engloba lo que la fonética estudia. La fonética es universal y la fonología es particular de la lengua, o sea, de cada cierto lenguaje. Cada lenguaje tiene su propia fonología, ¿sí? Tenemos que es aislados, por opción, ilimitados, limitados e invariables. Ilimitados, pues nosotros podemos aprender los fonemas de muchas maneras. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a estudiar muchos otros tipos de idiomas, nos vamos dando cuenta que existen más sonidos de los que producimos en el español. Por ejemplo, en el inglés ya vimos que hay como 4 formas de decir la A y ninguna es igual al español que conocemos. En cambio, la fonología, como se basa únicamente en un idioma, es más reservado. No puedes agregar más sonidos de los que ya están predeterminados. De ahí tenemos que son los métodos físicos y fisiológicos para su estudio. Métodos lingüísticos. De ahí excluyen relaciones con el significado. Incluye relación con el significado. La fonética como en sí es el sonido nada más, pues prácticamente no abarca lo que es la relación con el significado, a diferencia que la fonología sí lo incluye, ya que es a través de esta vamos estructurando las palabras completas. De ahí tenemos reglas de pronunciación, que es la que tiene la fonética, y reglas de combinación y construcción de palabras. La fonología en sí utiliza la fonética o los fonemas para estructurar una palabra concreta. Así que la fonología es la rama principal y de ella se basa la fonética. Tenemos un ejemplo de lo que hace la fonética. Dice, la fonética es aquella que nos permite percibir la diferencia de lo que se transmite. Por ejemplo, aquí podemos ver 3 palabras que se escriben igual, la diferencia es que tienen signos y cada una, si la leemos, suena diferente. Por ejemplo, llueve, llueve, llueve. ¿Qué podemos ver aquí? Que en la primera nos estamos dando una entonación de pregunta, en la segunda de afirmación y la tercera de exclamación. Y si no le damos una pronunciación correcta al momento de estar hablando, puede ser que estemos preguntando, pero no le demos la entonación correcta, la persona a la que está escuchando no entienda si le estás preguntando o le estás afirmando. A mí me ha pasado que en muchas ocasiones tengo que preguntar, ¿me estás preguntando o me estás afirmando? Porque lo dicen en tono de pregunta, sobre todo cuando estamos así con los maestros en clases, acostumbramos mucho a decir la respuesta, pero al final darle una entonación de pregunta. Así que el maestro se queda pensando, ¿me estás diciendo o me estás preguntando? Ese tipo de cosas son aquellas que nos ayudan a diferenciarlo. Es lo que se encarga la fonología, que se encarga de que cada pequeño sonido al momento de ser juntado con otros tengan sentido y lógica entre ellos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos también celebré, célebre y célebre. Son 3 palabras diferentes que por simplemente el lugar en donde se encuentra la sílaba tónica puede cambiar completamente el significado de lo que estamos diciendo. También dice, la colocación de las sílabas tónicas es el indicador de aquella palabra decimos. Un aspecto fundamental de la entonación es que además constituye la parte afectiva
cognitiva del lenguaje. Esto quiere decir que la entonación es aquella que nos permite tener la relación de la palabra que se está diciendo. Si en inglés mencionamos dos palabras que tienen una pronunciación muy parecida y no le damos la pronunciación correcta, como por ejemplo el ejemplo de la palabra playa, todo el mundo sabemos ese ejemplo. Si no pronunciamos bien la palabra, terminamos diciendo algo peor. Y así, y eso es lo que trata de evitar la fonología, ¿sí? Trata de hacer que esté más estructurado y puedas decir las palabras correctas, tanto en entonación como en acentos. Sí, porque sabemos que no solamente es el acento, pues el que se escribe, que se me acaba de olvidar cómo se llama, sino que también está el acento de cómo lo pronunciamos, ya que cada región también tiene su forma específica. Un ejemplo podría ser nuestro acento con el de Yucatán, es muy diferente. Y si lo comparamos con un acento del norte, es muchísimo más diferente, ya que Yucatán es más cortado, nosotros somos un poquito menos cortado, pero sí hablamos cortado, y los del norte es como que más cantadito. Esas son las diferencias que estudia la fonología. También tenemos que no solo se estudia el fonema como un segmento característico, como un haz de rasgos concretos, que por ser opción con otros hace rasgos de otro segmento. O sea que no solamente es el hecho de que los fonemas, tiene muchos fonemas y vamos a estudiar cada uno, sino que es algo que busca una englobación y la capacidad de poder encontrar el significado, hacer una correlación del significado de la palabra y podamos tener el conocimiento apto para poder hablar sobre eso. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda de los que están en clase? Es importante que establezcan su duda, sobre todo con estos aspectos de la fonética y la fonología. No sé, Isabel, Estefanía, Daniela, María, Irving. No, maestro. Sí bien, quedó profe. claro la diferencia y lo que nos está explicando su compañera Perla. Sí, profe. Ok, bueno, muy bien. Prosigo. Adelante. Ahora vamos con los aspectos neuroanalíticos. Dice, la producción del sonido del habla parece producirse en la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo. La imagen que puse en la esquina, la parte que está de morado, esta parte de aquí, de hecho dice ganglios basales. Cuando yo estuve leyendo y investigando, pues ahí me entró la duda de dónde estaba esa parte y pues ahí se los puse para que también puedan identificarlo. En estas partes se genera lo que es el habla, los sonidos, y pues es lo que nuestro cerebro utiliza. En respecto, si por ejemplo, si usamos sílabas repetidas, se activa lo que es el giro supratemporal, la región precentral en la corteza motora. O sea que se activan otras partes del cerebro, no solamente las que ya mencioné anteriormente, sino que se agregan otras 3, si no me confundo. Son giro supratemporal, región precentral y la corteza motora. Pero estas 3 se agregan cuando son repetición de sílabas. Tenemos los diferentes procesos cognitivos generan una actividad eléctrica ante la presencia de un determinado acontecimiento, lo que podría dar cuenta de cómo está organizado el sistema cognitivo del ser humano en el cerebro. La codificación de los sonidos del habla, por su parte, se produce en el giro temporal superior. Más que nada en esta parte nos explica cómo es que nuestro cerebro va armando cada una de cómo es que cada vez que nosotros hablamos, escuchamos sonidos,
o producimos el sonido, nuestro cerebro va activando diferentes partes para poder hacer ahora sí que la función correcta del lenguaje. Ahora tenemos los aspectos psicolingüísticos. Dice, es la habilidad para analizar una serie de sonidos que perciben de forma inconsciente. Aquí nos habla que, bueno, nos ponen el ejemplo de un niño, que cuando los niños están creciendo y van agarrando esta habilidad de analizar los sonidos de manera inconsciente, ellos logran discriminar sonidos del ambiente y sonidos del habla, o sea que logran diferenciar y separar el ruido que está a su alrededor con lo que es con la persona que está hablando, o pueden centrarse en el sonido de alrededor y empezar a dejar de escuchar a la persona que está hablando. Esta capacidad la tenemos toda y la desarrollamos desde pequeños, y a veces lo hacemos de manera inconsciente. A veces sí tratamos así como que para separarnos un poquito de lo que está pasando, lo hacemos conscientemente, pero en la mayoría es de manera inconsciente. También esto nos ayuda a saber la diferencia entre la lengua materna frente a sonidos de otras lenguas. Ya sabemos diferenciar la lengua que aprendimos desde bebés, desde que empezamos a hablar, que para nosotros es el español, a sonidos de otras lenguas, por ejemplo el inglés, que cuando nosotros escuchamos que un maestro empieza a hablar en inglés, sabemos que ya no está hablando en nuestra lengua. Y cuando meten palabras en español, captamos lo del español. ¿Por qué? Porque esa ya está en nuestro cerebro, ya está pragmado porque es nuestro idioma natal. Podemos hacer esa división y es eso lo que se busca, lo que se estudia, entender la facilidad que tiene nuestro cerebro para separar ambas cosas. Sí, dice, la conciencia fonológica podría definirse como la habilidad de pensar tanto en las palabras como entidades independientes, como en las sílabas y en los sonidos que las componen. Aquí es más que nada el cómo se define como les decía anteriormente, la importancia de saber cómo pronunciar cada sílaba, en dónde vas a hacer la acentuación, en dónde vas a hacer un tono diferente, pues todo eso se agrega a la fonología. La fonología busca definir eso, establecerlo, y para que posteriormente, al momento de estudiar otro lenguaje, como ya está estructurado este estudio, sea más fácil para nosotros adquirir el lenguaje. Simplemente podemos tanto comparar con lo que ya conocemos y ir descubriendo las cosas nuevas, como podemos ahora sí que aventarnos directamente a lo nuevo y después ir descubriendo lo que se parece al idioma que es nuestro idioma natal. Todos estos aspectos juegan un importante papel a la hora de poder desarrollar buenas habilidades lectoescrituras. ¿Por qué? Porque nosotros, al saber cómo pronunciar cada una de las sílabas, cada uno de los sonidos individuales de las letras, podemos nosotros adquirir la facilidad de poder leer en español. Si nosotros no sabemos cómo suena la S con la E, no podemos diferenciar al momento de leerlo. Vamos a decir cualquier sonido, que es lo que le pasa a un niño que está recién aprendiendo a leer. A los niños se les enseña desde las letras A, B, C, D, hasta después de cómo suena si le pones así, cómo suena si lo pones asado. Y así se les va enseñando para que ellos tanto van adquiriendo más vocabulario y más movilidad en las bocas, flexibilidad para poder articular las palabras, como van obteniendo la facilidad de poder leer las palabras. Y ya cuando se aprenden así, ya se les hace aún más fácil poderlas escribir, porque ya conocen cómo suena la palabra y a qué se refiere. Esto, de hecho, la relación con la lectoescritura la podemos ver cuando recibimos un dictado, porque nosotros escuchamos lo que está diciendo la persona y a nosotros nos toca pasarlo a escritura. Nosotros nos toca escribir lo que estamos escuchando. Cuando escuchamos algo en nuestro idioma, pues es más fácil, ya conocemos las palabras, y aún así a veces nos equivocamos.
En cambio, cuando es un idioma extranjero, suele ser un poco más complicado, ya que estamos tan acostumbrados a centrarnos en cómo escribimos nosotros a cómo se escribe otras palabras. Porque, por ejemplo, si nosotros escribimos don, como el ejemplo que vimos la clase pasada, nosotros podemos, si escribimos tal cual lo que escuchamos, ponemos D-O-N. Sin embargo, la manera correcta es D-O-N-E. Esto es lo que la fonología busca, de que aunque nosotros escuchemos la palabra y pensemos escribirlo de una manera, podamos relacionarlo con su escritura y podamos hacer una correcta lectura-escritura. Ahora, esta actividad metalingüística nos permite la segmentación, el deletreo, la representación gráfica de los sonidos y posibilita el manejo de los diferentes segmentos. Diferencias o semejanzas fonéticas, por ejemplo, la palabra palo, pizza, pizza o piso, ¿sí? Y la presencia de rimas por agrupación de sonidos en sílabas, mesa con besta. La segmentación, poder saber qué tipo de palabras son, cómo se estructura y poder agrupar un conjunto de sílabas. El deletreo, pues como lo conocemos, decir palabra por letra, perdón, que al final nos decir pues, que esta era tal palabra. De hecho, hay muchos concursos en donde se aplica esto y no nos damos cuenta que es gracias al proceso fonológico que podemos dar el deletreo correctamente. La presentación gráfica de los sonidos. Gracias a eso también tenemos lo que, bueno, por ejemplo, tenemos los alfabetos fonéticos, que son prácticamente la representación de los sonidos para que nuestra correlación sea aún más fácil. Las diferencias o las semejanzas fonéticas, en dónde se parecen las palabras y en dónde pues prácticamente no suenan para nada igual, aunque por una letra puede cambiar completamente la palabra o por una puede ser muy parecida. Y las palabras que riman, las que casi siempre pues terminan en la misma sílaba, y mayormente esas las encontramos en los poemas. Es más seguro que ahí podamos leer muchas palabras que rimen. Bien, es Eh, Perla, antes de pasar al siguiente proceso, ¿puedes volver a mencionar la situación de la segmentación? Para que les quede un poco más claro ese tema a tus compañeros. sí. Bueno, si hablamos de segmentación de manera general, sabemos que es ahora sí que dividir, por ejemplo, un grupo de personas. Cuando hablamos de segmentar, podemos decir, esta cantidad de personas es un segmento, este es otro, dividir. En cuanto a la manera de los sonidos, podemos segmentar las palabras en sílabas, es poder separar y... no fue la palabra. Ujú, Más que nada es poder separar sílabas ujú. y sonidos en su manera ahora sí que única y individual. Ok. Hasta el momento sí quedó claro este aspecto. Hasta el momento de lo que nos está explicando su compañera Perla, o hay alguien que tenga alguna duda antes de que esté avanzando al siguiente tema. ¿Nadie? No va quedando claro lo que dice mi compañera. Perfecto, muy bien. Qué bueno, eso me va a gustar
porque vamos a hacer una serie de concursos en clase la próxima semana. Así que les debe quedar muy claro porque vamos a hacer una especie de concursos. Así que prepárense para la siguiente semana. Vamos a concursar todos y dependiendo de lo que les toque, van a tener que hacerlo. En inglés, por cierto. Entonces, ¿estamos bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, está bien. Porque ya estoy armando el juego de concursos que vamos a hacer en la clase. Bien. Es adelante, antes de, puedes ir a la, quiero explicarles un aspecto. Puedes ir a lo que son las diapositivas anteriores donde está el aspecto neuroanatómico, por favor. Ándale, muchas gracias. ¿Esa? Sí. Eh, Recuerdan que nos estaba hablando nuestra compañera con respecto a lo que es la corteza motora. Bien, la corteza motora está en relación, ¿sí?, con el área en donde están viendo, por ejemplo, el aspecto de los ganglios basales, los giros, en ese aspecto. ¿Qué sería una corteza, la corteza motora? Pues en ese aspecto es prácticamente como lo que está en algún momento por fuera, es la capa celular que de alguna otra forma está recubriendo, por ejemplo, a lo que son las diferentes surcos y curvas y arruguitas que nosotros en neuropsicología le conocemos como circunvoluciones, ¿sí? Todas esas formas que parecen un chicle masticado en nuestro cerebro, ¿sí? Hay una pequeña capa, es que recubre a lo que es en ese aspecto del encéfalo o el cerebro. Eso sería parte de lo que es la corteza. En este aspecto, la corteza motora abarca entre el aspecto de lo que nos estaba comentando nuestra compañera, entre los ganglios, entre los giros, entre el aspecto incluso del tálamo y sobre todo en relación con lo que es el aspecto del cerebelo. El cerebelo en nosotros es el encargado de cierta coordinación de lo que es aspectos de motricidad. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta estos aspectos neuroanatómicos muchas veces? Porque si tenemos un daño a nivel de la corteza motora, muchas veces, por ejemplo, yo quiero hacer algo, pero lo interesante de la corteza motora en relación a la producción de lenguaje o en relación a la cuestión de la representación gráfica de algún mensaje, en esa corteza motora de alguna otra forma queda registrado una especie de programación en nosotros para realizar ciertas tareas que ya de alguna otra forma en el proceso de aprendizaje y desarrollo ya se quedó como grabado. Ahí es en donde determinamos, por ejemplo, lo que llamamos en la corteza motora, es en donde se queda guardado la programación y los circuitos y el sistema biológico en nosotros para que nosotros podamos hacer diversos tipos de movimientos en relación al lenguaje, ya sea en el movimiento del aparato fonoarticulador, por ejemplo, para producir lo que es el lenguaje oral, o en el aspecto de la psicomotricidad fina. ¿Cómo podemos evidenciar estos aspectos neuroanatómicos? Si hay algún daño a nivel de cortezas motora, por ejemplo, a lo mejor yo quiera escribir, pero a lo mejor a nivel de recuerdo y a nivel de
base de información con respecto a cómo hacerlo, a lo mejor mi cuerpo lo olvida y no lo hace bien. Eh, eh, Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay cuando de repente antiguamente los niños les pedían, oye, es que tienes una letra fea. Lo interesante acá es que el control de la psicomotricidad fina, que en ese aspecto está en el desarrollo de la corteza motora en relación en estas áreas que nos mencionó nuestra compañera Perla, ahí queda grabado cierto tipo de programación. En algunos ya tienen un mayor control de esa psicomotricidad. Es por eso que mientras más se estimule y se practique, por ejemplo, el acto, por ejemplo, de establecer el lenguaje oral, es más fácil que nuestra pronunciación se vuelva un poco más fina. En el caso de la escritura, por eso se recomienda que no basta con el hecho de que tú ya sepas cómo representar lo que son o reproducir lo que son los grafemas, que los grafemas es lo que nosotros conocemos como letras, ¿sí? Mientras más practiques tu escritura, a nivel de la corteza motora, se va como de alguna otra forma retroalimentando y llega el momento en el cual ya no se establece aspectos solo por ejemplo, de hacerlo bien, sino que el proceso se vuelve más rápido. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, les tomó dificultad aprender a escribir? Lo digo con todo respeto. A mí me costó bastante. Ok, bueno. En relación con eso está en el hecho de que para aprender a escribir en este aspecto, a lo mejor uno tenía la idea, es que yo ya sé cómo se escribe, pero ¿por qué no sale? Porque a nivel de retroalimentación, todos tienen diferentes velocidades a nivel de procesamiento, ¿sí? Si bien todos podemos desarrollar ciertas capacidades, incluso al momento de la escritura, algunas veces, como es un proceso un poquito más complejo, porque es la traducción de ciertos sonidos al aspecto cognitivo de cómo se representa de forma significativa a través de un grafema y cómo lo voy a representar para que sea legible, que se pueda leer, que yo lo pueda apreciar de que lo puedo hacer bien. Para aprender a escribir, muchas veces, por ejemplo, es por eso que últimamente se está implementando el hecho de que los niños desde preescolar empiecen a relacionarse con lo que es el aspecto de las grafías o los grafemas. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que en esas primeras etapas entre los 3 y los 5 años, el cerebro está entrenado para los procesos de aprendizaje y tenemos el cerebro más fresco. Si yo de alguna otra forma, por ejemplo, el método para desarrollar lo que es el aprendizaje y el desarrollo de la escritura, de alguna otra forma no fue el eficiente, obviamente hubieran tenido algunas personas algunas dificultades. Algunas veces, por ejemplo, también tiene que ver el hecho de que a veces en nuestro cerebro tenemos desarrollado algunas habilidades sobre otras. Por eso algunas personas tienen la habilidad de que aprendieron a escribir más rápido y en mayor calidad y velocidad,
pero eso está en relación a que se retroalimentó o está programado el cerebro a nivel de la corteza motora para, eh, para poder realizar dicha acción. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que yo lo practique con los ejercicios adecuados a mi nivel eh, eh, de que lo pueda yo hacer bien. Primero se trabaja con los niños que aprendan a hacerlo bien, que lo lean para que se retroalimente la información. Y ya después se ejercita lo que es la velocidad para que lo que aprendes a hacer bien a tu ritmo, después aprendas a establecerlo en un ritmo mucho más ágil y más eficiente. ¿Sí? Lo importante acá es que no importa quiénes aprendieron a escribir antes o quiénes después. Lo importante es que en relación a la velocidad de quienes lo hicieron antes y después, lo importante es que en este nivel todos deben de ser capaces de poder realizar de forma eficiente esta acción. Y eso está determinado por estos aspectos neuroanatómicos. Sin embargo, si hay aspectos de subdesarrollo en estas áreas de la corteza motora, en específico del área de la corteza cerebelosa, puede que explique que algunas personas también hayan tardado también en poder desarrollar lo que es la escritura o incluso el habla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes niveles de maduración. No todos maduramos de forma del mismo nivel. Hay gente que tiene un nivel de maduración más precoz que otros. Hay gente que tiene un nivel de maduración de estas áreas un poco más desarrollada, ¿sí? Sin embargo, no podemos de alguna otra forma estigmatizar a quien aprendió antes o quien aprendió después. Lo importante es que la persona lo pueda hacer y no haya ningún elemento físico que puede estar impidiendo que la persona lo pueda realizar de forma eficiente. En esos aspectos se cuida tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito. ¿Sí? Y eso va en relación de los niveles de maduración y en los niveles también de estimulación con respecto a dicha actividad. Mientras más estimulemos dichas actividades, nuestra memoria muscular y nuestra memoria motriz se vuelve incluso más automática. El hecho está que, por ejemplo, cuando a alguien le dictan algo y ya tiene entrenado lo que es el nivel de comprensión lectora y y el posterior producción de cuáles son los elementos que debe de identificar desde el tipo fonológico, es más fácil que lo haga de forma más rápida. Pero por eso es importante que tomáramos en cuenta los aspectos neuroanatómicos, porque hay personas que pueden tener ciertas dificultades y limitaciones a niveles de desarrollo de maduración. ¿Sí quedó comprendido este aspecto antes de que se termine este link? ¿O hay alguien que tenga alguna duda? ¿Cómo vamos con este tema? Con este aspecto de los aspectos neuroanatómicos. ¿Qué dicen? Bien, profe. Bien, ok. Eso me era importante aclarar este aspecto para que puedan entender. Y a lo mejor eso pueden explicar muchos aspectos en ustedes. A lo mejor no es que uno esté dañado, sino que a lo mejor cuando éramos niños, nuestro nivel de maduración
era diferente el ritmo al de los otros de nuestra misma edad. Pero lo importante es que ahí en este nivel ya debemos de ser capaces de desarrollarlo. Ahora, en este aspecto del aspecto neuroanatómico, que se desarrollan este tipo de redes neuronales, una vez que tú ya has desarrollado de forma eficiente tu lenguaje, cuando estableces un desarrollo de otro lenguaje, es importante identificar este aspecto. Es como si volvieras tú a tener la edad cuando escribías y hablabas el idioma de tu lengua materna. Por eso, por ejemplo, se han dado cuenta qué pasa con ahorita con los niños que están manejando inglés y al mismo tiempo español. ¿Cómo es estos niños que están en escuelas o en programas bilingües? ¿Alguien ha tenido contacto con alguno? Mi sobrinito va a una escuela bilingüe Ok. y pues sí le enseñan inglés, pero pues sí le cuesta aprender un poquito porque está chiquito todavía. Ujú. Sí. O sea, es por eso que los programas actuales de